En muchos de mis videos les he mostrado cómo se hace una limpieza dental en un consultorio, cómo se va quitando el sarro, y les he dicho que el sarro se forma principalmente por el acúmulo de bacterias y de restos de alimento y que se van quedando adheridos alrededor de los dientes. Y estos restos, si no los eliminamos por no cepillarnos los dientes continuamente o por no hacerlo de la manera adecuada, entonces se va formando el sarro. Pero ¿cómo es la manera adecuada de cepillarnos? En este video te lo voy a explicar. Acompáñame a verlo. Hola, soy el Dr. Fernando Milot. Esta vez quiero hablarte de la forma correcta de cepillarte tus dientes. Cepillarse los dientes debe ser una parte importante de la rutina diaria de higiene personal. ¿Qué hacer para tener una boca limpia y saludable? Cepíllate los dientes al menos 2 veces al día y con una duración de al menos 2 minutos cada vez, con un cepillo de cerdas suaves. No uses cepillos de cerdas medianas ni mucho menos duras, porque esto ocasionará un daño irreversible en tus dientes. Usualmente en el cuello, donde termina la corona y empieza la raíz, justo en la línea de la encía. También va a ocasionar que la encía se retraiga, dejando expuesta la raíz del diente. Recuerda, usa solo cepillo de cerdas suaves. El tamaño y la forma de tu cepillo deben adaptarse a tu boca, lo que te permitirá llegar a todas las áreas con facilidad. Así que usa un cepillo lo suficientemente pequeño para que abarque 2 dientes. Reemplaza tu cepillo de dientes cada 3 o 4 meses, o antes si las cerdas ya no están uniformes. Un cepillo de dientes desgastado no hará un buen trabajo. Además de no limpiar bien, va a irritar también tus encías. Después de comer o beber, espera al menos 1 hora antes de cepillarte los dientes, especialmente si tomaste o comiste algo ácido como limones, toronjas o refrescos. Esto le va a dar a tu saliva la oportunidad de eliminar de forma natural las partículas de alimentos y que el pH de tu boca vuelva a su nivel adecuado. Toma agua o mastica chicle sin azúcar para ayudar a limpiar tu boca mientras esperas para cepillarte los dientes. Cuando termines de cepillarte, mantén el cepillo de dientes en posición vertical y déjalo secar al aire libre. Evita mantener tu cepillo de dientes en un recipiente cerrado donde los gérmenes tienen más oportunidades de crecer y reproducirse. Guárdalo en un lugar alejado de la taza del baño para evitar que se contamine de gérmenes circulantes en el aire. Utiliza una pasta de dientes con flúor aceptada por la Asociación Dental Americana, ya que el flúor ayuda a prevenir las caries y ayuda fortaleciendo el esmalte de los dientes. La cantidad de pasta que debes poner en el cepillo es solo una pequeña pinta. Evita usar pasta en exceso como lo vemos en los comerciales de televisión, ya que el poner demasiada pasta en tu cepillo va a ocasionar que te tragues una gran parte de ella o que entre a tu organismo en exceso por medio de la mucosa oral. Está comprobado que el flúor es de gran beneficio para los dientes porque protegen contra las caries. También está comprobado que un exceso de flúor es dañino para tu organismo, pero se necesita ingerir grandes cantidades de flúor para que te cause daño, lo cual no va a suceder con cepillarte tus dientes. No te dejes engañar de otras personas que te dicen que el flúor es dañino y que no debes usarlo en la pasta de dientes. Eso no es cierto. Así que no te asustes ni te dejes que te asusten. Todos los días estamos ingiriendo flúor por medio del agua y muchos alimentos como la leche, la sal y algunos más, pero las cantidades que ingerimos, incluyendo lo que podríamos absorber de la pasta dental, son mínimas, que no llegan a causar ningún daño en nuestro organismo. En cambio, sí obtenemos grandes beneficios. Después de cepillarte, lo recomendable es que solo escupas el exceso de pasta y saliva. No te enjuagues para que no elimines el flúor, a menos que te enjuagues con un enjuague que contenga flúor. Esto según recomendación del Servicio Nacional de Salud, NHS por sus siglas en inglés. Si usas un enjuague sin flúor, lo ideal sería que te enjuagues antes del cepillado. El Servicio Nacional de Salud, National Health Service, también recomienda usar un enjuague bucal en un momento diferente del día. O sea, si realmente quieres usar un enjuague comercial, puedes usarlo a cualquier hora del día o antes de cepillarte para que al final no elimines el flúor.
La Asociación Dental Americana establece que puedes optar por usar enjuague bucal antes o después del cepillado según tus preferencias personales. No se recomienda el enjuague bucal para niños menores de 6 años. Es posible que los reflejos de deglución en los niños de esa edad no estén bien desarrollados aún y que traguen grandes cantidades de enjuague bucal, lo que puede desencadenar efectos adversos como náuseas, vómitos e intoxicación. Hablemos del hilo dental. Existe todo un debate si debemos usar el hilo antes o después del cepillado. Ni siquiera la Asociación Dental Americana tiene una posición al respecto. Pero mi recomendación personal sería que primero te cepilles, después uses el hilo dental y luego te vuelvas a cepillar ligeramente para asegurarte de eliminar lo que sacaste de entre los dientes. También te recomiendo que lleves a cabo esta misma secuencia si usas un irrigador bucal. Pero recuerda que el irrigador no sustituye al hilo dental. Este viene siendo un coadyuvante más en la higiene bucal. Entonces, dicho lo anterior, vamos a ver cómo sería la forma adecuada de cepillarnos. Existen muchas técnicas de cepillado con sus respectivos nombres, pero cada una de ellas es recomendada para casos específicos según el grado de problemas periodontales que puedas tener. Pero no nos vamos a meter en detalles y les voy a decir la forma más fácil y común de cepillarte y que además es lo que recomienda la Asociación Dental Americana. Número 1. Empezando con los dientes de arriba, coloca tu cepillo de dientes justo sobre la línea de la encía, formando un ángulo de 45 grados con respecto a las coronas de los dientes, haciendo una presión leve, permitiendo que las cerdas del cepillo penetren en el surco que se forma entre el diente y la encía. Número 2. Haz movimientos suaves y cortos hacia adelante y hacia atrás para eliminar la placa dentro del surco. Número 3. Gira el cepillo haciendo un barrido hacia abajo, haciendo una leve presión contra el diente, como si estuviéramos realmente barriendo esa área. Número 4. Concéntrate en solo 2 dientes y haz este mismo barrido 10 veces en esos 2 dientes. Después continúas con los 2 dientes siguientes. Haces lo mismo 10 veces y continúas con los otros 2 dientes. Y así continúas hasta que te cepilles toda la parte externa, empezando por la parte de arriba. Después haces lo mismo por la parte interna, pero al llegar a los dientes anteriores, me refiero a los dientes que están enfrente, incluyendo los colmillos o caninos, hay que poner el cepillo ahora en una forma vertical y cepillarlos individualmente, uno por uno, barriendo igualmente hacia abajo, 10 veces cada uno. Aunque esto parece que no limpia mucho, en realidad es la mejor forma de eliminar los restos de alimento. No tienes que hacer movimientos agresivos ni ejercer una gran presión. Recuerda, lo que estás eliminando son los restos de alimento que acabas de comer y que son restos suaves, blanditos. Así que solo barriéndolos es suficiente. Si piensas que cepillarte fuerte va a limpiar más, estás equivocado y al contrario, lo que vas a provocar es lesionar al diente y una recesión de las encías. Si ese alimento ya se calcificó y se hizo duro, no lo vas a poder quitar, aunque te cepilles bien fuerte, y vas a tener que ir con tu dentista para que te haga tu limpieza. Número 6. Repite este proceso para los dientes de abajo, haciendo el barrido hacia arriba. Siempre sigue un orden al cepillarte para que no omitas ningún diente. Lo recomendable es empezar por la cara externa de los dientes de arriba del lado derecho. Vas avanzando cada 2 dientes hasta llegar al final de la cara externa de los dientes del lado izquierdo. Luego pasas hacia la parte interna del lado izquierdo y continúas hasta terminar en la cara interna del lado derecho. Y después repite el mismo orden para los dientes de abajo. Número 8. Al final, después de haber cepillado las superficies externas y las superficies internas, pasa ahora a cepillar las superficies por donde masticas, haciendo movimientos circulares. Esto lo vas a hacer solo en los dientes de atrás. Me refiero a los que están detrás de los caninos o colmillos, o sea, en las muelas y premolares. Número 9. Por último, cepilla tu lengua. Coloca tu cepillo lo más atrás que puedas y haz un barrido hacia enfrente.
Repítelo varias veces en diferentes zonas de la lengua para que la abarques toda. También debes asegurarte de limpiar entre los dientes diariamente una vez al día. Las bacterias que causan la caries todavía permanecen entre los dientes donde las cerdas del cepillo no pudieron entrar. Esto ayuda a eliminar la placa y las partículas de comida de entre los dientes y debajo de las encías. Te quiero mostrar ahora rápidamente cómo es la técnica para usar el hilo dental. Número 1. Sigue el mismo orden del cepillado, empezando en el lado derecho de arriba, terminando en el lado izquierdo de arriba y después continúas en la arcada de abajo para que no se te pase ningún espacio. Número 2. Para esto enredamos el hilo en nuestros dedos medios. Le damos 2 a 3 vueltas en cada uno de ellos y con los dedos índices vamos a tensar esa parte del hilo, dejando unos centímetros de hilo dental tenso entre ellos. Número 3. Para meter el hilo entre diente y diente y que pase el punto de contacto, hazlo haciendo pequeños movimientos laterales como si fuera un serrucho, para que entre sin lastimar, porque si lo forzas en una sola dirección, va a entrar repentinamente y va a lastimar la encía y la puede hasta cortar. Número 4. Una vez dentro del espacio, recarga el hilo hacia la cara de uno de los dos dientes. Luego lo bajas para que entre en el surco debajo de la encía, sin lastimar. Tú te vas a dar cuenta qué tanto puede entrar, sin que te lastimes tú mismo, pero es muy importante que entre debajo de la encía para limpiar la placa bacteriana que se introduce en ese surco. Número 5. Ya que está dentro de la encía, haces otros pequeños movimientos laterales para limpiar y lo subes. No es necesario que lo saques por completo, ya que ahora hay que recargarlo hacia la cara del otro diente y volverlo a bajar para que entre también debajo de la encía. Número 6. Limpias haciendo los movimientos laterales y ahora sí lo sacas por completo. Lo mejor es sacarlo por un lado para no forzar el punto de contacto. Y así de la misma forma lo vas haciendo en todos los espacios entre los dientes sin que se te pase ninguno. Si se te hace complicado hacerlo con tus dedos, existen en el mercado unos aditamentos de plástico que los puedes sostener con tus manos de un extremo y en el otro extremo contienen un pedazo de hilo. Hay para dientes de enfrente o estos otros para los dientes de atrás. Estos aditamentos son muy accesibles y fáciles de usar. Te los recomiendo. Esta técnica de higiene oral es lo recomendable para una boca común, pero puede variar o incluso será necesario agregar aditamentos en el caso en que la persona tenga prótesis dentales como coronas, puentes, implantes o tratamientos de ortodoncia, para lo cual hablaremos en otro video. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, por favor, dale like, compártelo con tus familiares y amigos para que más gente tenga esta información. Te invito también a ver mis otros videos que tengo publicados donde vas a encontrar información muy valiosa. Te pido por favor que me sigas en mis redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y TikTok para que veas lo que también publico por allá. Y ya por último te pido por favor que te suscribas a mi canal, que le des clic en la campanita de las notificaciones para que te avise cuando suba otro video. Nos vemos entonces en otro video. Gracias.